Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de el pecado. La vida de Santo Domingo Sabio, fallecido a los 15 años, la conocemos bien por la biografía que redactó su gran maestro San Juan Bosco. Domingo hizo la primera comunión a los 7 años, en una época en la que nadie la hacía a tan corta edad. Domingo lo consiguió por la ilusión que puso en ello, hasta el punto de que su párroco fue incapaz de negarle un deseo tan vehemente. Siempre recordó ese día como el más feliz de su vida. Unos años después escribió los propósitos, ¿no? que se había hecho al comulgar por primera vez. Primera, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión porque siempre que el confesor me lo permita. Número 2, quiero santificar los días de fiesta. Número 3, mis amigos serán Jesús y María. Número 4, antes morir que pecar. Estas últimas palabras ya han quedado como una frase para la historia. Antes morir que pecar. Ahora, ¿qué contiene en sí este término tan importante del pecado? El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombres Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. La definición de pecado. El pecado en este caso es una falta contra la razón, una falta contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¿Ya? Este acto obviamente afecta al hombre, atenta contra la solidaridad humana y ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado también es una ofensa a Dios. Contra ti, solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor de Dios que nos tiene, pues, ¿no? Y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así. Amor decía hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí mismo, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Existe una gran diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas como la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces aquí podemos hablar, pues, ¿no? Que la raíz del pecado está en todo corazón que tiene el ser humano y también en su libertad, en la libre voluntad que nosotros tenemos. De nosotros depende cometer un pecado o no. De nosotros depende frenar nuestros actos, frenar nuestras acciones, ¿no? En estas situaciones importantes. Dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace al ser humano impuro. En el corazón también reside la caridad, principio de obras buenas y de puras, a la que afecta directamente, pues en este caso, al pecado. Podemos distinguir aquí, según la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es todo pensamiento, deseo, palabra, hecho u omisión grave contra la ley de Dios o de la Iglesia en materia grave, con pleno consentimiento y sobre todo, pues no con una voluntad previa. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. En cambio, el pecado venial
Es pensar, es decir, es hacer u omitir algo contra la ley de Dios o de la Iglesia en materia leve. ¿Ya? Cuando se trata de materia grave y falta el conocimiento pleno o de la voluntad, el pecado mortal se convierte en pecado venial, sin querer, pues, ¿no? Ocasionó o se ocurrió, pues, sin que nosotros hubiéramos querido que suceda este pecado. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. También existen pecados capitales y los pecados que claman al cielo. Son llamados pecados capitales porque generan otros tipos de pecados, ¿no? Otros vicios como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Como un remedio podemos encontrar estas virtudes, ¿no? Contra la soberbia, la humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la envidia, la caridad. Contra la ira, la paciencia. Contra la lujuria, la castidad. Contra la gula, la templanza. Y contra la pereza, la diligencia. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo, ¿no? La sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, la injusticia para con el asalariado, etcétera, etcétera. Ahora existe el pecado y la cooperación al mal. Como mencionábamos a un principio, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando cooperamos directamente con ellos, participamos directa y voluntariamente, debemos de ordenarlos, aconsejarlos, alabándolos o lo aprobamos también. Y de esta forma estamos actuando, estamos cooperando con el mal, no revelando nuestros pecados, impidiendo en este caso el perdón, protegiendo a los que hacen el mal también. Así el pecado se convierte en este caso en el mal y convierte a los seres humanos en cómplices. Entonces los pecados provocan situaciones sociales que se desencadenan en crisis. Ya esto se les puede conocer pues no como un pecado social, de los cuales nosotros somos los únicos que podemos librarnos de todo esto, ya, y somos los únicos que podemos cambiar todo este aspecto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este tema, vamos a desarrollar las preguntas: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado mortal y cuáles son las consecuencias? ¿Qué es el pecado venial y qué males nos causa? ¿A qué llamamos pecados capitales y cuáles son? ¿Qué virtudes hay contra los pecados capitales? O sea, ¿qué se puede hacer para frenar estos pecados capitales? Cuando se trata de la cooperación al mal, ¿qué se puede hacer? Según la tradición catequética, ¿cuáles son los pecados que claman al cielo?